Hola vencedores, les habla Sergio Hernández. Bienvenidos a The Truth and the Way. Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, tal como lo ofrecí, estaremos hablando de lo que se conoce como el juicio final. En las Escrituras se menciona que nadie quedará sin ser juzgado. Y esa es una gran verdad, confundida por muchos, sobre todo por religiones que no están asidas a la verdad, que predican sobre este tema y predican que se hará un juicio común realizado para todos en un mismo tiempo y evento, y otros predican que ya el juicio se está realizando conforme a las personas mueren. Unos van al paraíso y otros van al infierno. Pero, ¿qué dicen las Escrituras respecto a esto? Los miembros del cuerpo de Cristo seremos presentados en el mismo tiempo que los justos y los impíos. ¿Ocurrirá un solo juicio o serán varios? ¿Pasaremos los creyentes por el llamado juicio final que está preparado para el fin de los tiempos? ¿O está sucediendo como están predicando algunos religiosos, que el juicio se va realizando conforme las personas van muriendo y deciden quién va al cielo y quién va al infierno, y primero pasan por un estado o por un lugar llamado purgatorio que en la Biblia no se menciona en ninguna parte? Esta enseñanza la dividiremos en varios aspectos, por lo que es importante que veas el video completo. No te olvides de compartir este video con tus familiares y amigos. Recuerda que la mezquindad con la palabra de Dios solo beneficia a tu adversario, el diablo. Y si aún no te has suscrito al canal, es buen momento para hacerlo. Aspecto número 1. Para poder entender todo lo relacionado con el tema que estaremos tratando hoy, es necesario tener claras algunas cosas escritas en la palabra de Dios. Para Dios, según las Sagradas Escrituras, existen 3 tipos de personas. Solo 3 tipos de personas. 2 son según la condición bajo la cual nacen, y una es simplemente un cambio de esa condición original a una condición especial y nueva que está disponible para todos los miembros de las primeras 2 condiciones. Ejemplifiquémoslo como si se tratase de nacionalidad. Pero ojo, no se trata de nacionalidad, es solo un ejemplo. Sería como que existen 2 países y luego se crea uno nuevo. Ese nuevo y tercer país no acepta doble nacionalidad, y donde los que llegan por migración cambian automáticamente su gentilicio y nacionalidad para adoptar la de la nueva nación. Ya ellos no serían miembros ni de la nación 1 ni de la nación 2, pues no está disponible en este tercer país la doble nacionalidad. Estos 3 grandes grupos que existen para Dios están declarados en 1 Corintios capítulo 10 versículo 32, que dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es similar a la tercera nación del ejemplo, y esta no acepta doble nacionalidad. En este caso, la iglesia no acepta doble condición. Para los de este grupo, el de la iglesia, que es la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, ya no somos ni judíos ni gentiles, aunque hayamos nacido siendo de uno de estos 2 grupos. Y el proceso de migración es simplemente confesar Romanos 10, 9, 10. Este proceso de migración se da porque Dios preparó un tribunal para juzgar a todos los escogidos, instruyó un procedimiento y quedó establecido ese tribunal. Este tribunal está abierto y en oficio las 24 horas del día, todos los días del año. Cuando un llamado confiesa a Cristo como su Señor, entra a ese tribunal y todas sus obras y acciones son juzgadas en ese mismo instante. Es decir, es sometido a juicio y Dios le hace justicia junto con su Hijo amado Jesucristo. Y por gracia somos declarados en ese tribunal sin culpa ni condena.
nos hace santos y justos. También nos hace salvos de la ira venidera, producto del sacrificio ejecutado por nuestro Señor Jesucristo. Y si el renacido, luego de renacido, en cualquier momento, un segundo después, o 10 años después, o en cualquier tiempo después de haber sido renacido, cometiera un pecado, puede arrepentirse y presentarse ante ese mismo tribunal y confesar su pecado a Cristo y a Dios, y ellos le restaurarán. Ojo, pero no es para que este tribunal se use como una especie de lavandería, porque entonces querría decir que Cristo no ha entrado en tu corazón. Por esto debemos recordar que la Iglesia de Dios es salva de la ira venidera por gracia y no por obras. ¿Cuál ira venidera? Bueno, el periodo de la gran tribulación, las copas, los sellos, las dos bestias, el falso profeta, la marca de la bestia y la segunda muerte. Es decir, los acontecimientos que están próximos a ocurrir, descritos en el libro de Apocalipsis, referentes a esos duros periodos que sufrirá la humanidad, o mejor dicho, los no miembros del cuerpo de Cristo, los no miembros, porque Cristo vendrá por su iglesia antes de que acontezcan todas estas cosas. Lo próximo que está por cumplirse es la venida de Cristo en las nubes, y se le debe llamar transformación o transformación de los santos, y no rapto, como muchos le dicen erradamente y de manera despectiva, sin saberlo algunos. Pues un rapto es un secuestro o retención forzosa en contra de la voluntad de la persona, y nosotros, la Iglesia de Cristo, por el contrario, anhelamos, estamos deseosos de ver ya ese evento ejecutarse, y por voluntad propia queremos participar de él, ir a las nubes con Cristo. Como lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Por esta declaración de la palabra de Dios, este acto, la Biblia lo llama transformación, porque todos seremos transformados. Seguimos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Este acontecimiento descrito en 1 Corintios capítulo 15 no se trata de la llamada primera resurrección, porque lo que ocurrirá será un gran proceso de transformación instantánea y simultánea de los miembros de la Iglesia de Cristo, aun si ya duermen. Como siempre los he dicho, en la segunda venida de Cristo, Él vendrá por sus santos, es decir, la Iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo. Pues Él vendrá y no tocará suelo. Los miembros de la Iglesia o del cuerpo de Cristo, que es lo mismo, nos encontraremos con Él en las nubes, como lo dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En este acto solo tendrá participación toda la Iglesia, es decir, todo aquel que haya confesado a Cristo como Señor y creído en su corazón que Dios le levantó de los muertos, aún los que ya duermen en Cristo. Todo creyente que desde el suceso de Pentecostés hasta la segunda venida de nuestro Señor
confesó a Cristo como su Señor y creyó en su corazón que Dios le levantó de los muertos, tendrá participación en ese proceso de transformación. Voy a ir cerrando el aspecto número 1. Este tribunal, que está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, es un tribunal para hacer un juicio a los miembros de la iglesia, para justificarlos, para santificarlos y para hacerlos salvos. Es una especie de atajo o bypass que nos lleva a la vida eterna, al lado de Cristo y al lado de Dios, sin tener que pasar por el periodo de la gran tribulación. No quiere decir esto que al pasar por el juicio, una persona muere, enseguida se va a la presencia de Dios. No es así, porque aquí mismo se declara que estas personas que duermen en Cristo serán levantados, serán transformados y después es que vamos a la presencia de Cristo y Cristo nos lleva a la presencia de Dios. Aspecto número 2. Los muertos. Desde el inicio de la creación hasta el fin de los tiempos, los muertos pasan a un estado o condición denominado Seol, no a un lugar. Por ejemplo, es similar a cuando alguien hace referencia a que una persona está en coma. Estar en coma no es estar en lugar alguno, es decir, no se trata del lugar, se trata de la condición. Una persona puede estar en coma en su casa, en su palacio o en una clínica. El estado de los muertos se llama Seol. Ese estado o condición tiene similitud con el estado del coma, pero para nada son iguales. Veamos. La palabra de Dios referente a los muertos declara en el capítulo 9, versículos 4 al 6, lo siguiente: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. El 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. El 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. Veamos Eclesiastés 9:10. Dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ningún muerto, oigan muy bien, ningún muerto anda por lugar alguno haciendo milagros, visitando a parientes o apareciéndoseles a familiares, ni nada de eso. Ellos se encuentran en el estado llamado Seol. No saben nada, no tienen memoria, y su amor, su odio y su envidia fenecieron ya. Les voy a poner un ejemplo que es un testimonio. Mi madre padeció Alzheimer. Esta enfermedad afectó su memoria. Ella se acordaba de cómo era yo cuando tenía 28 años. Pero yo ya con 45 años de edad, cuando los tenía, le mostraba una foto con toda la familia de la época en la que yo tenía 28 años. Y le preguntaba, ¿dónde está Sergio? Y ella señalaba sin vacilar mi imagen en la foto y decía, este es Sergio. Cuando yo le decía, ese Sergio de la foto soy yo, me quedaba mirando y decía, no, Sergio es este, y señalaba la imagen de la foto. Ella sabía que el de la foto era su hijo Sergio. Y a mí, que estaba hablando con ella a su lado, con ya 45 años, no me reconocía porque su memoria había sido afectada por la enfermedad. Les pongo este ejemplo porque ella, a pesar de la enfermedad, sabía algo del pasado.
Era poco lo que sabía, pero lo sabía. Ahora imaginen a un muerto que nada sabe y cuya memoria ya está puesta en olvido total. Que aún dudan de esto porque la abuelita muerta los visitó o los visitó un familiar ya muerto, una Virgen María, un José Gregorio Hernández. Recuerden, 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si él puede disfrazarse de ángel de luz, no va a poder disfrazarse él y sus demonios de abuelita de fulano o de Virgencita María o de José Gregorio Hernández o de cualquier tipo de personaje que le dé la gana, con el solo objeto de confundir, engañar y hurtar la verdad a las personas. Fíjense que la palabra de Dios trata a los miembros de la iglesia al morir de una manera especial. Los considera dormidos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Bueno, los miembros del grupo 1 y del grupo 2, que no pertenecen a la iglesia. La palabra de Dios declara que la muerte es nuestro enemigo y será vencido en su momento. 1 Corintios capítulo 15, versículos 26 dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Unos por allí, por sentimentalismo o dramatismo, a veces declaran que alguien murió porque, bueno, era necesario y era bueno que él muriera. No. La muerte es un enemigo, pero será destruido posteriormente. Pero miren lo que declara la misma palabra respecto a todos los que hayan dormido en Cristo para el momento de su venida. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Durmieron. Aspecto número 3. Ya hablamos de que la iglesia, la cual se encuentra bajo la gracia, es salva de la ira venidera. La iglesia sí va a pasar por un tribunal que está preparado para juzgar todas las obras hechas mientras estábamos en el cuerpo de Cristo, tal como lo declara 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, porque es necesario que todos nosotros, entre paréntesis pongo yo, los creyentes, los miembros de la iglesia, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuándo se realizará esta actividad? Bueno, en algún momento después de la segunda venida de Cristo y nosotros haber ascendido al cielo, luego de haber sido transformados, junto con todos los demás santos. Pasaremos por este tribunal especial. Este tribunal y esta actividad será para definir la posición que ocuparemos en el reino según las obras que hicimos mientras estábamos en el cuerpo de Cristo. Ojo, no es que las obras nos harán salvos. Recordemos que este juicio es para los ya salvos, santos y justos en Cristo Jesús, miembros de su cuerpo, que es la iglesia, de la cual Él es la cabeza. Evidentemente, a algunos, según sus actividades dentro del cuerpo, les colocarán en posición más honrosa que a otros. Y esto no es acepción de personas. Ojo, es recompensa por las acciones que ejecutó cada quien dentro del cuerpo. Algo muy similar a la parábola de los talentos. El que mucho hizo con los talentos, mucho recibió. Y en nuestro caso los talentos son los dones otorgados por Dios. El que predica, predique, el que profetiza, profetice, el que enseña, enseñe, el que sirve, sirva. Pero todo con amor y por amor a Dios. Aspecto número 4. La primera resurrección, la de los justos, es para todos aquellos justos de antes de Pentecostés
y para las personas que quedan después del retorno de Jesucristo. Vale decir, para todos aquellos justos antes y después de la administración de la gracia. ¿Por qué no entran en este juicio las personas que murieron bajo el periodo de la gracia, pero que no eran renacidos? Bueno, precisamente porque durante la administración de la gracia solo se llega a ser justo de una manera, y es confesando Romanos 10, 9, 10. Este periodo va desde Pentecostés hasta justo antes de la venida de Cristo. Veamos Apocalipsis 20, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. El 6 dice, bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ciertamente sucederá esta primera resurrección y habrá un juicio, pero esta actividad nada tiene que ver con el retorno de Cristo a buscar su iglesia, porque los resucitados que se mencionan con la segunda venida de Cristo, simplemente junto con los que hayan quedado vivos, pasaremos por un proceso de transformación, como ya lo mencioné antes. Por poner un ejemplo, en este juicio de la primera resurrección serán juzgados Abraham, David, Moisés, los profetas antiguos, es decir, todos aquellos que no alcanzaron a recibir la promesa, tal como lo declara Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O el caso de la persona que, siendo gentil, era justo por su andar apegado a la palabra de Dios aún sin conocerla, porque su buena conciencia y sus obras hicieron que su nombre estuviese escrito en el libro de la vida. Por ejemplo, un niño recién nacido en esta época, que a los pocos días de nacer muere, caería dentro de estos justos, porque Dios es bueno, porque el niño, aunque murió bajo pecado, no conoció la palabra como para poder llegar a confesar a Cristo, aparte de no poseer la capacidad, y tampoco pudo obrar mal. Esta resurrección será para vida. Veamos qué dice Juan capítulo 5, versículo 28. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, ojo, en los sepulcros, oirán su voz. El 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fíjense que en este pasaje se está hablando de obras. Los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. Se están refiriendo a obras, no se están refiriendo a la gracia que recibió la iglesia. Aspecto número 5. La segunda resurrección y el segundo juicio. Está preparada para todos los impíos que murieron en impiedad, que serán juzgados para ir a condenación, como dice Apocalipsis 5:29 que acabamos de leer. Cronológicamente ocurre la primera resurrección y luego de 1000 años ocurrirá la segunda resurrección. Y Cristo con todos sus santos juzgaremos a los muertos. Es aquella venida en la cual nuestro Señor y Salvador sí colocará la planta de su pie sobre la tierra y vendrá con nosotros, sus santos, a juzgar al mundo, y con nosotros, y Él estará el remanente de Israel, los 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel, que habrán sido sellados. Como dice Apocalipsis 7:3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
Y el 4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 14:1 de Apocalipsis dice, después miré, aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Todos sabemos que es el monte de Sión. En este juicio seremos jueces y sacerdotes, y los libros de todos los impíos serán abiertos para que cada quien sea juzgado y condenado. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló es inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso lo dice el 15. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Todo lo que está prometido por Dios se cumplirá. Recuerda, la iglesia ya fue juzgada por Cristo y por Dios, inocente y libre de culpa, para ser salvos de la ira venidera. Luego pasaremos por un tribunal que galardonará a cada cual según las obras hechas en el cuerpo por cada quien. Esto sucederá en algún momento después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego vienen 2 resurrecciones, cada una con su juicio, una para los justos y otra para los impíos. Recuerden que los justos no se refiere a la iglesia. La iglesia ya fue juzgada cuando cada quien confesó a Cristo como Señor y Salvador, y no pasará por la tribulación. Dios te bendiga.